La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, recolecta información contenida en entrevistas, imágenes, videos, audios, entre otros, con fines extrajudiciales para el esclarecimiento histórico de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, contrastación y elaboración del informe final para fines estadísticos, promoción de reconocimientos de responsabilidades colectivas, convivencia y no repetición. En este marco, la Comisión está realizando el presente evento. Con su permanencia y o participación en el evento, manifiesta que autoriza el tratamiento y uso de sus datos personales e imagen, en el entendido de que el registro audiovisual y fotográfico tendrá la vocación de ser público y podrá ser transmitido en diferentes escenarios y plataformas de comunicación y espacios digitales. Hola, les damos la bienvenida al espacio de escucha Género, Discapacidad y Conflicto Armado, Cuerpos, Historias y Emociones Invisibles. La Comisión de la Verdad saluda a todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio de manera presencial, en especial a cada una de las personas con discapacidad que hoy nos van a compartir su experiencia de vida en el marco del conflicto armado interno colombiano. Un saludo también para sus familiares y acompañantes. Hola Mónica, y un saludo a quienes están conectados en redes sociales y a quienes nos acompañan aquí presentes en este espacio de escucha. Los espacios de escucha son una metodología con los que la Comisión de la Verdad quiere amplificar el ejercicio de escucha hacia sectores sociales y a otros actores sociales. Tenemos en cuenta sus roles en el relato del conflicto armado en Colombia, sus trayectorias y su relación con los diferentes procesos institucionales, con los territorios y con las comunidades en el país. Por tanto, los espacios de escucha aportan significativamente al esclarecimiento de la verdad y contribuyen a la reflexión pública sobre lo que nos ocurre como sociedad en perspectiva de la no repetición. Claro que sí, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de Violencias contra la Mujer. Por eso nos unimos desde aquí, desde la Comisión de la Verdad, a este 25N con este espacio de escucha, género, discapacidad y conflicto armado. Les invitamos a quienes están aquí, a quienes nos siguen en redes sociales para que compartan nuestros mensajes, el link de esta transmisión y que se sumen a los dos numerales que tenemos para la jornada de hoy. Numeral verdad en clave de género y numeral escuchamos con todos los sentidos. A continuación vamos a ver un video que nos muestra el sentido de este espacio de escucha. Sobre discapacidad y conflicto armado, es importante comprender que existen personas con discapacidad previa al hecho victimizante, víctimas que adquirieron la discapacidad a causa del conflicto y personas con discapacidad que hacían parte de un actor armado. Hay un relato ausente en la narrativa de país sobre la relación entre la discapacidad, el conflicto armado y las desigualdades sociales e históricas de género, pues no se ha estudiado ni investigado a profundidad esta relación que nos permita comprender como sociedad las causas e impactos de la discapacidad sumadas a las desigualdades entre hombres y mujeres. Las barreras de acceso a derechos son una realidad latente que sigue recordando la exclusión social y las dificultades para construir un mejor país. La Comisión de la Verdad ha generado espacios de escucha para comprender el conflicto armado desde una perspectiva interseccional y para esclarecer la verdad desde las experiencias de personas con discapacidad preexistente o adquirida durante la guerra
de acuerdo con la edad, la etnia, el territorio y la orientación sexual e identidad de género que las atraviesa. En este ejercicio de comprensión, la Comisión se ha detenido en los impactos multidimensionales ocasionados por la guerra en las mujeres con discapacidad y aquellas que la adquirieron en el marco del conflicto, en las secuelas que han quedado en sus cuerpos, en las afectaciones a su salud mental y en el dolor que les ha causado una sociedad que las discrimina e instrumentaliza. Escuchar a las mujeres con discapacidad víctimas del conflicto es una apuesta de la Comisión por potenciar su ejercicio de participación y por reconocer sus roles y sus afectaciones diferenciales, pues se entiende que una escucha con todos los sentidos es una forma de sembrar el camino hacia la convivencia y la no repetición. La Comisión de la Verdad, desde su misión de esclarecer la verdad histórica y sobre humana discapacidad de lo y ocurrido conflicto en el armado, conflicto armado interno, ha acogido como enfoque el modelo social de la discapacidad, que garantiza una identidad más integral de la discapacidad. Este modelo social entiende la discapacidad como resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Las disposiciones y diseños de las infraestructuras físicas, las políticas públicas del Estado y los imaginarios sociales. Desde esta óptica se han analizado los testimonios de las víctimas recogidos por la Comisión de la Verdad, específicamente en lo que respecta a personas con discapacidad. Así es, Astrid. Pues justamente esta metodología es nuestro compromiso como Comisión de la Verdad para entender esta relación entre la discapacidad, el conflicto armado y las desigualdades de género. En la narrativa del país aún existen muchos problemas que no se han visibilizado. Desde el compromiso ético y político de la Comisión de la Verdad, hemos escuchado con todos los sentidos, porque solo de esta manera se pueden amplificar las historias de vida de las víctimas, reconocer sus cuerpos, sus mentes y sus emociones como una forma especial de entender también estar en una situación de discapacidad. Nuestra gratitud por esas historias, y también queremos dar reconocimiento especial a las personas que nos apoyan y hacen que sea comprensible esta escucha. A los intérpretes de lengua de señas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Su rol es fundamental en este ejercicio de una escucha desde todos los sentidos. Agradecemos especialmente a las intérpretes Liliana Bojacá, France Gordillo, John Núñez y Diego Ortega. Mónica, la comisionada Alejandra Miller ha acompañado el enfoque de género en la Comisión de la Verdad durante estos últimos 3 años de trabajo. Hoy no nos puede acompañar presencialmente porque se encuentra participando y respaldando la movilización nacional de más de 3.000 mujeres en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, promovida por la Ruta Pacífica de las Mujeres y denominada Viaje de Alegría y Fiesta por la Vida. Esta movilización busca visibilizar las violencias contra las mujeres, promover el diálogo como salida de los conflictos y aportar construcción de la paz desde las voces y propuestas de las mujeres. Escuchemos a la comisionada que nos envía un saludo. Muy buenos días a todas las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero con discapacidad en el marco del conflicto armado que hoy nos acompañan en este espacio de escucha con la Comisión de la Verdad. Queremos especialmente enviar un saludo de parte del plenario de comisionados y comisionadas a este espacio y agradecer sobre todo la confianza que ustedes han depositado en la Comisión de la Verdad para contarnos su historia, para contarnos sus memorias, historias, memorias y cuerpos que han sido invisibilizados en este relato
de nación sobre el conflicto armado, sobre lo que nos pasó. Más allá de un subregistro numérico, sabemos que existen 397.000 víctimas que hacen parte del registro único de víctimas, pero más allá de ese número, sabemos que lo que hay es una profunda exclusión, una profunda discriminación con las personas en situación de discapacidad, personas que tienen grandes dificultades para poder acceder a la salud, a la educación, al trabajo, y que esperamos que a través de este trabajo que estamos haciendo conjuntamente con ustedes, de esta escucha, la Comisión pueda recoger no solamente sus voces y sus memorias, sino también recoger esas recomendaciones que tanto nos han hecho sobre la necesidad de contarle al país lo que ustedes vivieron de una manera interseccional, no solamente la discapacidad de las mujeres en razón de su género, en razón de su orientación sexual, sino también de la etnia, de los territorios, y que marcan unas profundas diferencias a la hora de poder avanzar hacia condiciones dignas para las personas con discapacidad. Sabemos que han pedido que hagamos visible la necesidad de que se facilite el acceso a la educación, el acceso a la formación laboral, el acceso al trabajo, el acceso a la salud. Sabemos que se requiere que los actores armados desminen los territorios para que no se sigan sucediendo, no siga habiendo personas víctimas de minas antipersona en el país. Y sabemos también que necesitamos que las personas con discapacidad tengan realmente garantías de inclusión y de vida digna. De nuevo, mil gracias por sus voces, de nuevo, mil gracias por la confianza y de nuevo, mil gracias por la resistencia que han tenido para salir adelante. Gracias, comisionada Alejandra Miller. Así es. Buscamos #verdad en clave de género. Es de resaltar que este espacio lo realizamos en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Prevención, Atención y Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, justamente para visibilizar que, lastimosamente, el género ha sido un factor que ha profundizado las violencias sufridas en el marco del conflicto armado. Y para profundizar en este tema, invitamos a la coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad, Salomé Gómez Corrales, quien nos comparte una reflexión sobre la importancia de este espacio. Bienvenida, Salomé. Gracias, Mónica. Buenos días. Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen por las redes sociales de la Comisión de la Verdad y a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en este espacio de escucha. No se imagina el dolor tan grande que puede producir una guerra siendo mujer. Soy una sobreviviente de la guerra, soy víctima de violencia sexual por parte del conflicto armado por un grupo paramilitar. Este es uno de los tantos testimonios que hemos escuchado en la Comisión de la Verdad y que nos dan cuenta de las múltiples violencias que han vivido las mujeres en el marco del conflicto armado. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Esta es una frase que se popularizó en el mundo gracias a esas formas de resistencia artísticas y culturales promovida por Las Tesis, un grupo de mujeres en Chile y que hoy la ha querido traer en el marco de este espacio de escucha. Hoy, en este espacio de escucha público denominado Género, Discapacidad y Conflicto Armado, Cuerpos, Mentes y Emociones Invisibles, nos acompañarán mujeres que han experimentado el conflicto armado de manera distinta, ya sea porque tienen una discapacidad preexistente o adquirieron una discapacidad a razón de los hechos victimizantes, porque conforman las redes de apoyo de personas con discapacidad o son mujeres que hacen parte de instituciones y organizaciones conocedoras del tema. Un saludo muy especial a cada una de ellas que hoy rompen su miedo y silencio para aportar a la verdad sobre lo que les ha pasado en el marco del conflicto armado y en sus espacios más cotidianos. Gracias a Jessica, Ana, María, Emérita, a todas las mujeres que ustedes hoy representan y a ustedes que hoy darán su testimonio de dolor,
pero a la vez de fuerza y valentía para resistir y transformar cada una de sus experiencias en procesos de liderazgo y transformaciones individuales, familiares y comunitarios. A cada una de las personas y organizaciones que las han acompañado en este largo trasegar. Gracias a Sabrina, mujer sorda, activista, que nos permitirá comprender el continuum de las violencias de género que viven las mujeres y que se perpetúan por la desprotección del Estado y el silencio de una sociedad que justifica las violencias contra las niñas y las mujeres y que no ha querido ver ni escuchar la deuda histórica que tenemos con ustedes, con nosotros. Todo mi reconocimiento y admiración para ustedes y cada una de las víctimas sobrevivientes de este conflicto que aún no rompen el silencio ni el miedo para hablar y contar sus verdades. Aparte del dolor físico y la pérdida, como madre y esposa he debido replantearme la vida y los sueños, he debido retomar la vida, otro de los testimonios de una mujer víctima y con discapacidad tomado por la Comisión de la Verdad. Este espacio de escucha se realiza hoy, 25 de noviembre, día en que se conmemora el Día Internacional para la Atención y Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres en todas sus diversidades. Hablamos aquí de mujeres lesbianas, mujeres negras, mujeres indígenas, campesinas, rurales, urbanas. Hoy las mujeres ratificamos nuestro mensaje a los actores armados, a los excombatientes, al Estado y a la sociedad, que solo cuando las mujeres podamos vivir libres de todo tipo de violencias, habremos alcanzado la paz. Las mujeres en Colombia han estado sistemáticamente cruzadas por prácticas de violencia en diferentes escenarios, como el espacio privado doméstico y en el marco del conflicto armado. Esto es lo que en los últimos años se ha considerado como el continuum o la circularidad de las violencias de género. Violencias que no son producto accidental de la guerra o de las culturas, sino que por el contrario hacen parte de prácticas culturales legitimadas por la sociedad civil y de acciones estratégicas y deliberadas de los actores armados en conflicto. Razón por la cual, a pesar de las denuncias, las investigaciones promovidas en las últimas décadas por el movimiento feminista, siguen siendo invisibilizadas, silenciadas y, lo que es peor, naturalizadas. Lo cierto es que ante una realidad como la que hemos vivido en Colombia, con más de 50 años de conflicto, ciertas formas de violencia reciben más atención que otras. Es así como por décadas las violencias de género han sido calificadas como un asunto de la esfera privada y de poco interés público. Sin embargo, se hace urgente y necesario erradicar estas violencias como un paso fundamental para la construcción de la paz, la cual va más allá de la ausencia de la guerra, pues hasta que estas violencias sigan siendo legitimadas en el ámbito privado, vuelvo a insistir, no será suficiente su eliminación en el conflicto armado para construir la paz. Que las mujeres víctimas cuenten lo que padecieron en el marco del conflicto armado y en esta ocasión mujeres víctimas con discapacidad, constituye un derecho de estas mujeres, cuando aún en un país como Colombia se han privilegiado las voces de los responsables, de los perpetradores, y se ha acallado por años las voces de las víctimas. Hoy, 25 de noviembre, este espacio de escucha, género y discapacidad y conflicto armado es un acontecimiento, es un proceso que da cuenta de todo el ejercicio que hemos venido realizando en la Comisión de la Verdad, de manera muy especial desde el grupo de trabajo de género, desde el equipo de curso de vida de discapacidad, el equipo psicosocial, que también quiero traerlo aquí, decir, todas estas mujeres han tenido un ejercicio de preparación previa para poder dar hoy su testimonio. Sumado a esto, quiero decirles que también en unos días se conmemora el Día en Colombia por la discapacidad, y esto nos muestra las intersecciones que hay entre las múltiples discriminaciones que viven y que viven muchas personas, digamos, aquí en el país. Finalmente, quiero resaltar aquí
que aunque las mujeres van a dar cuenta principalmente de sus dolores, de los hechos que han vivido por los distintos actores armados, para la Comisión de la Verdad es muy importante resaltar sus procesos de resistencia individuales, sus procesos organizativos. Han sido las mujeres en este país quienes han defendido la vida, quienes han defendido el territorio, quienes se han enfrentado también con la palabra, voy a decir, con la palabra a los actores armados para pedir que cesen cualquier tipo de violencias que se han cometido en justificación, en razón de las identidades de género. El género no puede seguir siendo una justificación para cometer ningún tipo de violencias. Finalmente, quiero decir que sobre mujeres y discapacidad es importante señalar que es necesario mantener una perspectiva amplia y diversa para dialogar con las mujeres, las cuales habitan y experimentan múltiples interseccionalidades, discriminaciones de acuerdo a sus contextos y sus identidades. Una de ellas, de las que nos ha dado su testimonio la Comisión de la Verdad, dice: requerimos orientación y apoyos adecuados para las víctimas con discapacidad en el proceso de exigencia de derechos y reparación. Necesitamos instituciones accesibles y con participación de personas con discapacidad. La discapacidad, otra víctima nos cuenta, la discapacidad adquirida por la violencia armada altera y cambia por completo la dinámica de toda la familia. Les agradecemos su escucha, a quienes están siguiéndonos por las redes, vuelvo a insistir, a quienes nos dan hoy su testimonio y a quienes al final de este espacio nos van a dar unas recomendaciones para promover la convivencia y para que este conflicto no se siga repitiendo y para que podamos cerrar alguna vez en el país y en el mundo el círculo de violencias contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias Salomé, de Mujer a Mujer. Y después de escuchar esta reflexión de Salomé Gómez Correa, los invitamos a escuchar a Nikita Simón, investigador del equipo de género, quien ha venido trabajando en la Comisión de la Verdad para evidenciar las violencias por prejuicio contra las personas LGBTQI+, en el marco del conflicto armado. Nikita, por favor, ayúdanos a entender, a profundizar sobre esta relación de discapacidad psicosocial, conflicto y personas LGBTIQ+. Bueno, en primer lugar quisiera nuevamente agradecer de parte del equipo de trabajo de género a todas las mujeres que hoy nos van a acompañar y celebrar la valentía con la que han llegado hasta aquí, porque han cubierto miles de barreras que no solo van en barreras físicas para mujeres usuarias de sillas de ruedas o barreras que tienen que ver con el lenguaje. Han tenido que luchar con miles de barreras que han puesto en sospecha sus narrativas, que las ponen en una sospecha. Son narrativas inferiores, son narrativas de las que se evidencia el patriarcado y se evidencia el capacitismo cuando les quitan valor. Y han tenido que luchar con esas barreras sutiles. Y yo celebro profundamente este escenario. Celebro que haya mujeres diversas en este espacio. No solo me refiero a la discapacidad, me refiero a mujeres diversas en sus formas de afrontamiento, de resistencia. Celebro que estén aquí con sus acompañantes, con sus parejas, porque si hay un gran impacto que a las personas LGBT y a las personas con discapacidad nos ha dejado la guerra, ha sido la imposibilidad de amar y de desear. Ha sido una imposibilidad construida en un imaginario que nos infantiliza, en un imaginario que pone y criminaliza la sexualidad y criminaliza nuestras formas de amar. Un escenario en donde hemos sido etiquetados como anormales. Anormales en las formas de nuestros cuerpos, anormales en nuestras formas del deseo, en nuestra sexualidad. Pero ¿qué sería de nosotras las víctimas si no pudiéramos construir el amor? Si no pudiéramos construir el tejido social. Y por eso celebro todas las diversidades que hoy nos acompañan en este escenario. Y en tercer lugar, quisiera agradecer que ustedes estén aquí hablando en primera persona. Hablar en primera persona no es poca cosa, menos cuando se tiene una discapacidad y menos cuando se es mujer.
Aquí ustedes no van a tener tutelajes, no va a haber un hombre hablando por ustedes. Van a ser ustedes, expertas por experiencia, como las reconocemos en la Comisión de la Verdad. El Movimiento Mundial de Discapacidad dice: nada de nosotras sin nosotras. Y por eso este escenario pretende poner un primer paso a abrir un espacio de diálogo plural en donde las voces de las mujeres con discapacidad y personas LGBT con discapacidad sean reconocidas, valoradas, dignificadas y celebradas. Muchas gracias. Estamos atentos y atentas a lo que ustedes nos puedan aportar, y por eso en este espacio sus recomendaciones para la construcción de paz y la no repetición de los hechos victimizantes es totalmente valioso y es muy importante. Gracias por este privilegio de poderlas escuchar. Gracias a ti, Nikita, porque con tus palabras y las que te han antecedido hemos podido compartir un contexto sobre esa relación entre el enfoque de género, el continuum de las violencias contra las mujeres y esa relación entre conflicto armado y discapacidad. Para continuar con esta conversación, queremos escuchar ahora las palabras del comisionado Saúl Franco, quien en la Comisión de la Verdad ha venido liderando todo el análisis sobre los impactos del conflicto armado en el país, y en particular se ha enfocado también en los impactos que ha tenido el conflicto en la salud. Escuchemos al comisionado Saúl Franco. A pesar de la igual dignidad de todos los seres humanos, las personas con discapacidad padecen frecuentemente la negación de su mínima dignidad, de sus condiciones básicas de sobrevivencia y de una participación social adecuada, padeciendo con frecuencia niveles altos y en ocasiones extremadamente altos de exclusión. Desafortunadamente, el conflicto armado colombiano incrementó significativamente la cantidad de personas con distintos tipos de discapacidad, discapacidad física, discapacidad mental inclusive, discapacidad en sus órganos fundamentales, discapacidad en sus 5 sentidos. Esto genera unas condiciones de desigualdad grandes, y en la superación del conflicto hay que integrar, hay que hacer partícipes activos a las personas con discapacidad. Ellas son, por una parte, víctimas del conflicto. En algunos casos fueron también actores del conflicto y en muchos casos son testigos. La Comisión de la Verdad lo requiere en la triple condición de víctimas, de actores y de testigos para contribuir a este relato que nos ayude a superar el conflicto y a construir entre todos una sociedad más justa, incluyente y participativa. Mónica, ya hemos escuchado a Salomé, a Nikita, a la comisionada Alejandra Miller y al comisionado Saúl Franco, quienes han estado y quienes están atentos con sus ojos, sus oídos para este espacio de escucha, sus mentes y sus corazones. Ahora vamos a darle paso a la intervención de Cintia Rubio, coordinadora del enfoque de curso de vida y discapacidad, quien hoy nos acompaña de manera virtual. Bienvenida, Cintia, a este espacio de escucha. Muchas gracias a todos y a todas que nos escuchan. Astrid, mil gracias, pero sobre todo a las mujeres que están allí, a las que nos están viendo, a quienes en su diversidad están aquí representadas, a quienes acompañan a esas redes de apoyo que son fundamentales. Entonces, es para ustedes, en un primer lugar, el agradecimiento a esta valentía, y con honor y con mucho reconocimiento las vamos a escuchar el día de hoy. Yo no me quiero extender porque quiero escucharlas,
pero sí quería, además de dar un saludo, poder hablar de un par de temas que nos parecen fundamentales desde la Comisión de la Verdad y desde el enfoque de curso de vida y discapacidad. Porque aquí, como han hablado todas las personas que me han antecedido, hablamos de diversidad, ¿no? No hablamos de una discapacidad, hablamos de diversidad, de capacidades, más que de discapacidades, de capacidades. Pero hay temas que nos parecen clave hacer énfasis, como hay personas con discapacidad preexistente al conflicto armado o a la violencia que se genera en el conflicto armado, porque muchas veces el imaginario es que la discapacidad y el conflicto armado y esa relación solo se limita a las minas antipersonales o a explosivos remanentes sin implosionar. No, aquí hay diversidad de hechos, de experiencias de vida, y las discapacidades con sus capacidades son comprendidas desde muchas esferas. Entonces, eso es para nosotros muy importante, y es importante para poder establecer la relación entre estos dos temas. También la discapacidad de personas que la han adquirido mientras hacían parte de algún grupo armado o de algún actor armado. Todas las personas, y en el caso de las mujeres, todas las personas tienen igual de valía, y no podríamos dejar de tratar de comprender esas experiencias porque hayan estado o no hayan estado en un grupo armado, porque son los seres humanos los que priman esa valía del ser humano, lo que nos va a permitir poder comprender esas diversas experiencias. También, por supuesto, las personas civiles, porque cuando se asocia el tema de la discapacidad al conflicto armado, se piensa que es solamente las minas o solamente quienes han sido combatientes, y no. Hay civiles, hay niños, niñas, adolescentes, mujeres, por supuesto, hay personas mayores, hay, digamos que toda una, y si hablamos también de diferentes territorios, entonces hay que comprender esas diversidades. Y también hay que analizarlas. Si se adquiere la discapacidad por el hecho, ¿no? Por un atentado, en el caso de las minas, pero también pueden ser por otros hechos, o si la discapacidad se adquiere posterior al hecho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discapacidad y conflicto armado y salud mental, que es una relación que también hay que explorar. Por supuesto, y finalmente, para contarles que para nosotros también es importante visibilizar ese impacto que se ha generado en las redes de apoyo, porque las redes de apoyo también, por supuesto, han tenido impactos, han afrontado también situaciones muy complejas, pero también han resistido y han seguido adelante luego de estas experiencias tan complejas. Entonces también hay que resaltar ese valor de las redes de apoyo. Nikita hablaba de las parejas, también son fundamentales en estas redes de apoyo, pero hablemos también de los hijos, de las hijas. Digamos que hay que tener una comprensión amplia sobre la discapacidad, y eso la Comisión de la Verdad ha sido muy consciente y quiere, a través de estos espacios, por supuesto, poner en la voz de ustedes, mujeres que van a estar hoy allí contando su experiencia, que no, porque hay imaginarios del menor valor, de las personas con discapacidad son menos valiosas que otras, o hay imaginarios que instrumentalizan a las personas con discapacidad, pero desde la Comisión de la Verdad queremos decirle que, en primer lugar, gracias, en segundo lugar, gracias por esa valentía y ese valor que tienen de vivir la vida desde donde están en este momento y de seguir adelante, y es precisamente en esa diversidad que queremos reconocerlas, y son muy valiosas todas sus experiencias. Entonces, esas serían las reflexiones que quería hacer, Astrid, pero sobre todo agradecerles por estar ahí. Sé que se han preparado, sé que han conversado, que llevan días y días y días conversando, y que además seguramente esto propiciará otros espacios en sus familias, en sus comunidades, que también es muy valioso. Muchas gracias, Cintia, por recordarnos que es importante la escucha con todos los sentidos para incluir la discapacidad en los análisis de investigación de la Comisión de la Verdad. Y como bien nos decía Cintia y nos dijo Salomé también antes, Moni, quizás algunas de las personas que se conectan hoy no saben que para llegar aquí hemos recorrido un camino, ¿no? Un proceso
cada una de las mujeres que hoy nos brindarán su testimonio a la Comisión de la Verdad y a la sociedad colombiana, ha contado con un proceso de preparación y acompañamiento psicosocial por parte del equipo del enfoque de curso de vida y discapacidad y también del enfoque psicosocial. Ahora que vamos a escuchar los testimonios, queremos compartir esta reflexión. Es probable que quienes escuchen hoy estos testimonios experimenten algunas emociones durante el proceso de escucha, como confusión, miedo, desesperanza, vulnerabilidad, pérdida de confianza, entre otras. Es normal que esto ocurra, porque son una respuesta al proceso de empatía y solidaridad con quienes tenemos la oportunidad de escuchar y reconocer estos relatos que han estado ausentes e invisibilizados. Sus voces son un gran aporte al esclarecimiento de la verdad, a la construcción de paz y un llamado para que lo que han vivido en el marco del conflicto no se repita ni siga siendo justificado o legitimado por la sociedad, y para que su testimonio sea dignificante y transformador. Así como las niñas y mujeres diversas con discapacidad han desarrollado acciones y procesos para sobrellevar y mitigar su dolor, les invitamos a escuchar desde la solidaridad y la disposición para comprender lo que expresan desde su vivencia. Les invitamos a mantener una actitud de escucha humanizada. Este espacio de escucha es parte de un proceso de diálogo entre la Comisión de la Verdad y las personas con discapacidad. En el mes de julio, la Comisión tuvo la oportunidad de conocer y profundizar sobre las violencias y las afectaciones diferenciales que han vivido en las personas con discapacidad en el marco del conflicto. Vamos a escuchar la primera testimoniante, Jessica Paut. Jessica fue víctima del conflicto en su niñez, en el departamento de Córdoba, y nos contará una parte de su historia en relación a lo que significa adquirir una discapacidad cuando era niña y su impacto en la adultez, y además esta relación con sus roles de género. Le reiteramos la importancia de una escucha empática y humanizada. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Mónica. No fue mi decisión nacer, sin embargo, nací el 9 de julio de 1992 en Puerto Libertador, Córdoba. No fue mi decisión nacer en un país lleno de conflicto, sin embargo, crecí en él. Crecí en Puerto Libertador, viví parte de mi infancia, viví en Montería, estudié en Montería. Mis padres estaban en un momento de separación, entonces había momentos en los que pasaba con mi mamá, había momentos en los que pasaba con mi papá, y entre esas tantas idas y venidas, un 7 de diciembre íbamos para la finca, un día de las velitas. Como todos saben, para todo niño es una emoción estar el día de las velitas y todo eso. Sin embargo, ese día mis hermanos mostraron no querer ir a la finca, pero yo tenía meses de no ver a mis padres, por eso les insistí en querer ir. Ese día fuimos, mi tío nos llevó hasta la parte donde teníamos que coger el transporte, salimos de Puerto Libertador rumbo a Río Verde. De Río Verde nos dirigíamos en Bestia para un punto que se llama El Cristal. Cuando íbamos de camino para Río Verde, yo iba cantando una canción que se llama Sueños de Colombia, canción que hay una partecita que dice cuando se cayó un fusil, y es ahí donde realmente empieza mi historia. Ese día, actores armados, específicamente el Frente 18 de la FARC, accionó un arma, no solamente hacia mí, sino hacia las tantas personas que íbamos en el carro. Íbamos dos menores, un primo, tenía 10 años, perdón, tenía 9, yo tenía 10. Como les dije al principio, yo iba cantando muy emocionada, y en el momento que yo termino de cantar, como yo pienso de tantas canciones que hay
justamente yo iba cantando una canción que me iba a marcar para toda la vida. En ese momento sentí, mi hermano me jaló por mi prenda de vestir, caí al piso del carro porque él se dio cuenta cuando el ayudante cayó sangrando. No entendía qué pasaba, no entendía qué sucedía. Sin embargo, lo único que hizo es como que esa, ¿cómo se les puede decir? Esa reacción inmediata fue tirarnos al suelo del carro. Pero como era un espacio muy chiquito, yo lo único que hice fue voltearme a medio lado y ahí fue cuando impactó mi pierna derecha. Boté mucha sangre, muchísima sangre. Normalmente me puse a llorar. Mi primo se puso a llorar. Cuando de fondo escuché la voz que decían, paren, paren, que van niños. Si yo les digo realmente quién detuvo el carro, les mentiría porque no lo recuerdo. Lo que sí sé es que el ayudante iba herido en el hombro, el conductor llevaba una mano herida, mi hermana llevaba una bala en el omóplato y el señor que iba al lado de mi hermana iba muerto. La bala que tiene mi hermana en la espalda fue la que atravesó la cabeza de la persona quien iba al lado de ella. En ese momento de angustia, traté en lo posible, a pesar de tener 10 años, de mantener calma, porque a uno en el colegio siempre le dicen que en caso de tal cosa mantenga la calma, y eso como que fue lo que me vino a mente. Yo me veía mis piernas totalmente sangradas, sin embargo yo guardé la calma. Mi hermana lloraba totalmente, me decía, niña, ¿qué tienes? Niña, ¿cómo estás? Niña, ¿qué te pasa? Yo le decía, ¿tú qué tienes? Me decía, no me puedo mover. Yo decía, quédate quieta, no te preocupes que yo estoy bien. Sin embargo, yo iba que no podía moverme. Pero mi reacción como hermana menor, creo que un jovencito hoy en día no sería capaz de aguantar tantas cosas. Yo le dije, aguanta, todo está bien. Cuando el carro se detuvo, se acercaron máximo 30 personas armadas con sus uniformes y se acercaron hacia mí y me dijeron, ¿qué te pasó? Y yo de manera como chistosa le dije, ¿en serio me lo preguntas? Mírame cómo estoy. Y me vienes a preguntar, ¿qué me pasó? Pero ok, para que te enteres, tengo una herida en mi pierna, no me puedo mover. Allá está mi hermana que no se puede mover. Me dijo, disculpe, que de todas maneras no sabíamos, que la información que nos habían dado era que en el primer carro que subía para Río Verde iban todos los paracos, los paramilitares o los autodefensas, y nosotros como que el primer carro que subíamos, eso fue lo que atacamos. No les dije más nada. Hubo un momento en que sentí el carro que se movió y miré hacia la ventana del carro y vi a una persona que estaba muerta, que la habían tirado de arriba del techo. Era un paramilitar que le decían el morado. Él estaba muerto, sin embargo, un jovencito, aproximadamente de unos 14 años. Recuerdo que solamente inclinó su brazo hacia arriba, cogió el fusil y lo único que le recuerdo que dijo, por mi papá. Y le descargó todo su fusil. O sea, era tanta la rabia que tenía ese joven que disfrutó ver morir quien mató a su padre. Cuando yo volteo la cabeza hacia otro costado, mi mundo se quedó como que en shock porque vi a mi hermano de rodillas, con las manos hacia atrás. Lo confundieron con un paramilitar, lo tenían con una arma apuntada en su frente, diciéndole que lo iban a matar. En ese momento mi primo se tiró del carro y le dijo, no lo maten, somos estudiantes, nosotros vamos para la finca, por favor, se lo suplico, no lo maten. Ellos dijeron, vea, dele gracias a ese niño que por él no lo vamos a matar, por él. Él se paró, lo abrazó, a nosotros nos terminaron de llevar a Cerro Verde. Llegando a Río Verde, nos dijeron que ellos habían cerrado la vía, que no había agua, que no había luz, que no había vía telefónica, o sea, no había nada.
Nada, lo único que nos podían atender era en el centro de salud. A mí la ropa me la cortaron para poder quitármela porque yo iba demasiado hinchada. Mi hermano lloraba, me decía, niña, ¿qué te pasó? Niña, ¿qué tienes? Niña, quédate con nosotras. Niña, quédate con nosotros, no te nos vayas. Sin embargo, yo ahí, al ver mi realidad, lloré aún más que cuando sentí el impacto de bala. Cuando nos retornamos hacia Puerto Libertador, nos encontramos con un retén del ejército y no nos querían dejar pasar porque decíamos que éramos de un grupo armado. El médico dijo, son niños, mira, le abrió la parte de atrás donde íbamos y dijo, ok, pasen, pero no nos escoltaron, nos dejaron ir solos para Puerto Libertador. Cuando llegamos al hospital, mi tío estaba construyendo el hospital. Cuando él ve que el carro donde él nos había embarcado se regresa, iba con impactos de bala, se veían rastros de sangre, él lo único que hizo soltar fue el palaustre y ponerse las manos en la cabeza y salir corriendo. Yo recuerdo que yo le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo soñaba con ser policía, con ser soldado, con ser psicóloga. Y sin embargo, en ese momento mi vida fue totalmente diferente. Ya era mi realidad. No solamente la mía, la de mis padres, que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. El otro lado de la historia, cuando mi mamá se enteró, mi mamá se quiso volver loca porque le dijeron que sus 3 hijos habían caído en un atentado, pero que su hijo mayor había muerto. Mi mamá, en la desesperación, junto con mi papá, lo que hizo fue salir a 4 horas de camino para poder llegar a Montelíbano porque no tenían manera de cruzar. Estando nosotros en el hospital, nos mandaron para Montería, llegamos aproximadamente a las 8 de la noche, todo el día. Eso sucedió en el lapso desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana que pasó todo eso. Y llegamos a Montería, estaba mucho ejército, mucha policía, porque decían que habían personas pues, que habían un atentado, pero que no sabían si éramos civiles o éramos de algún grupo armado. Cuando íbamos de Puerto Libertador, lo que se escuchaba era que yo había muerto. Yo había muerto y a mi mamá le dijeron que quien había muerto era mi hermano. Y cuando llegamos a Montería, ya mi familia por parte de papá nos estaba esperando. Pasamos todo ese proceso. Mi hermano, en medio de todo lo que pasó, mi hermano se perdió. Mi hermano mayor se perdió. Lo encontró la policía al día siguiente, la policía de infancia y adolescencia. No sabía realmente qué era lo que había pasado. Él decía que no recordaba, que él llegó al hospital y solamente se sentó, después empezó a caminar y no sabía para dónde coger. A lo largo de la vida, en esos momentos, yo me proyectaba muchas cosas, desde mi infancia, desde mi niñez, ya era mi realidad, ya era lo que yo tenía que afrontar, no solamente sola, en compañía de mi familia, pero quien como víctima directa de que tenía que afrontarlo era yo. Yo vivía en Puerto Libertador, enfrente de una cancha de fútbol. Ustedes se podrán imaginar para una persona, una niña, vivir enfrente de una cancha de fútbol y mantener con una pierna estirada encima de una silla que no podía hacer nada. Me tocaba ver cómo mi mamá lloraba todas las noches de dolor porque ella tenía que cargarme, no tenía muletas, le tocó sola, mi mamá separada de mi papá. Entonces yo como que ahí decidí, yo dije, voy a coger las muletas porque mi mamá no puede conmigo. Yo a pesar de que tenía 10 años, siempre fui grandecita. Y mi mamá lloraba de dolor. Yo cogí las muletas porque como para ayudarle a ella también y ayudarme a mí también. En todo ese tiempo llegué al colegio nuevamente, demoré 1 año sin estudiar. Y ahí creo que aún más fuerte o peor aún que la propia discapacidad era enfrentarme a la sociedad como tal. Ya habían palabras con que tú no sirves para nada. Los mismos profesores decían, ¿tú a qué vienes al colegio? Tú debes hasta las pisadas en el colegio. Yo me retiré. Lo recuerdo tal como tal.
cuando mis hermanos me culpaban de que ellos no querían ir ese día a la finca, sin embargo fueron porque yo se lo insistí. Y me culpaban, me decían que si yo no hubiese sido tan terca, tan insistente, ellos quizás no nos hubiese pasado eso. Me encerré en el cuarto, cogí un cuchillo porque quería acabar con mi vida. No podía más con tanta cosa, con tanta discriminación, con tanto bullying en el colegio. A veces entre mi familia también se veía como que la lástima, como que el pobrecita, como que ya no va a servir para más nada. No aguanté, me encerré en mi cuarto y justamente llegó una amiga, me dijo: Jessie, no lo hagas. Te queremos mucho, no lo hagas. Yo no sé por qué, pero sentí la necesidad de venir acá a decirte: Jessie, no lo hagas. No sé qué estás haciendo, ábreme la puerta, por favor. Yo empecé a llorar, solté el cuchillo, la abracé, le dije: perdóname, intenté quitarme la vida, perdóname, pero no aguanto más. Ahí como que ya la familia se alarmó y empezó a darse cuenta de lo que estaban haciendo conmigo, porque no solamente era verme con la discapacidad, sino también enfrentar todo lo que vivía con ellos. Cuando ya me hice más grandecita, ya no podía estudiar para ser policía, ya las normas no me lo permitían. Sin embargo, seguí estudiando. Uno nace líder, sin embargo, en el camino se forma. Empecé a estudiar, seguí estudiando. Tuve una relación con el papá de mis hijos, soy mamá. Tengo 3 hermosos hijos y viví mucho maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato con todas las formas de violencia que ustedes puedan creer. A la edad de 19 años ya quise seguir adelante, seguir estudiando, y ahí fue cuando aprendí a luchar por los derechos de las personas, pero el primer derecho que defendí fue el mío. Parece, digamos, curioso, lo voy a decir así. Entre las entidades del Estado se supone que deben ayudar a las personas. Sin embargo, hubo un momento en Montería que funcionarios de la UAO me decían que yo tenía que darles un poder porque era menor de edad para ellos sacarle plata al Estado, porque ellos querían que, digamos, sacarle, no, me veían como que la forma de sacarle toda la plata que necesitaban para el Estado. Yo les dije que no, definitivamente no. Seguí estudiando, me seguí forjando. Actualmente represento muchas entidades, muchos actores en el municipio en el que resido actualmente. He tenido muchos reconocimientos, me he graduado muchas veces y me siento orgullosa, a pesar de mis lágrimas, me siento orgullosa porque quizá si yo no hubiese tenido una discapacidad, yo hubiese sido una persona totalmente diferente. Una persona que no hubiese mirado la perspectiva o no hubiese mirado la vida como la veo yo hoy en día. Y a veces es necesario pasar por ciertas cosas para forjarnos y ser las personas que realmente debemos ser. Hay personas que quieren aprovecharse de ello. El hecho de que si con el solo hecho de ser mujer no nos quieren emplear. Ahora imagínense teniendo una discapacidad. Hay gente que dice: no, yo te voy a dar un trabajo, pero no te puedo pagar tanto porque tú no puedes hacer las mismas cosas. Hay gente que solamente querían, era como por legalizar, por decirlo en ese término, tomar una foto, decir estamos con la población con discapacidad y listo, pero de resto, ¿qué? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están realmente las acciones? Pienso que la persona debe ser siempre quien debe ser, mantener su esencia, mantener su espíritu, no dejarse llevar por las tantas cosas que le dicen a uno. Hubo una palabra que me dijo mi papá cuando tenía 15 años, cuando yo quise empezar a trabajar. Me dijo: tú estás manca, tú no sirves. Y yo agarré a llorar, pero hubo un momento que dije: no, yo sí puedo. Te voy a demostrar a ti y a los demás que realmente yo sí puedo. He llorado, he cantado, he bailado, he llorado inmensidades de horas,
pero después de ello me he reído a carcajadas. He aprendido de la vida me ha enseñado. He pasado muchos ciclos en los que mucha gente aprende de mí y yo aprendo de ellos. No miro la discapacidad como algo trágico que realmente debe serlo, pero para mi forma de pensar lo miro como una nueva oportunidad, una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje, en el cual si estamos aquí presentes es para generar un cambio. Las personas con discapacidad somos capaces de lograr un cambio, somos capaces de seguir adelante, porque cuando perdemos un movimiento en nuestro cuerpo se nos desarrollan otras habilidades mucho más grandes. Yo todavía admiro a las personas que son ciegas, que tienen el sistema braille, que pueden leer. Si yo medio muevo una hoja ya no leo. O una persona que no pueda leer normalmente. Y no solamente me admiro a mí como mujer, sino respeto a cada una de las personas. Me siento agradecida con la vida, me siento agradecida con todos por permitirme estar aquí, porque me permiten que me escuchan y que sé que mi testimonio le ayudará a otras personas, porque realmente ya yo no puedo hacer nada con lo que me pasó. Actualmente tengo coartrosis en la cadera, estoy engrosando la lista de espera de las tantas personas que tienen que hacerle reemplazo en su cuerpo de algún miembro, algún hueso. Sin embargo, me mantengo firme, me mantengo adelante, uso las muletas para apoyo. El dolor es impresionante, sin embargo, cada día me levanto con lo mejor de los ánimos y la mayor de las fuerzas para seguir adelante. Una palabra que me dijo mi hija: mami, yo quiero ser como tú, mi hija mayor, y yo me quedé mirándola y a mí se me salen las lágrimas. Yo le digo: si tú supieras lo que a mí me ha tocado pasar para ser la mujer que soy hoy en día, créeme que no me dirías: mami, yo quiero ser como tú. Pero hay que ver también de la forma en cómo me mira ella. Para todos soy la superhéroe de la casa. Gracias. Muchas gracias, Jessica, por tu fuerza y valentía para compartirnos parte de tu historia, y muchas gracias por estar aquí. Ahora escucharemos a Ana, mujer con discapacidad. Ella nos contará sobre lo que ha significado vivir con discapacidad física y la estigmatización que ha experimentado, pero también expondrá cómo la ha afrontado y el significado de ser mujer civil en su territorio en medio de la guerra. El conflicto persiste en los territorios de Colombia, por ese motivo escucharemos solamente la voz de Ana. Muy buenos días, mi nombre es Ana. Soy una persona que adquirí mi discapacidad muy joven, la edad de 14 años. Voy a relatar mi historia así. Siendo una persona, o sea, una niña, diría yo, eso a uno le pasa muchas las veces cuando uno es adolescente y mira la vida de pronto de otra forma, ¿no? Y en ese caso fue lo que yo quizás vi, el engaño, digo, de una persona que me sacó de mi casa. Teniendo 14 años, me llevó a un departamento que desconocía. Siendo tan joven, pues uno no asimila lo que le puede pasar y cree que la vida es así. Llegando a ese departamento, el Bichada, en el 99, yo llegué, no conocía mucho, se hablaba mucho de que era una zona roja, desconocida por total. Hubieron muchos comentarios de las veces que decían que ese municipio era zona roja, pero sin embargo yo seguí normal. Cogiendo el mes de enero, era para... Esto me impacta mucho, pero igual tengo fortaleza. Estando yo a la orilla del río Meta, nos dijeron que todos teníamos que salir de las viviendas porque venían grupos insurgentes al puesto de policía
que nos aisláramos, que no, entonces, ¿qué hicimos los civiles? Correr donde más pudiéramos. Se tomaron el puesto de policía, eso fue la fecha, el 16 de enero, ya a las 5 de la tarde. Todo lo que fue parte de esa noche, bombardearon y hostigaron a los civiles. Pues yo desconocí igualmente por ser tan joven, lo único que hicimos fue aislarnos lo más que pudimos. Corrimos hacia una playa, allí solo yo le imploraba a Dios que nos ayudara. Y bueno, eso es tan impactante, lo digo así como para mí, ser una joven que desconocía. A mí me cayó, o sea, nos mandaron creo que una granada y lo que hizo fue de pronto embarrancar algo y a mí me cogió eso y lo único que hice fue, o sea, perdí mi conocimiento y a mí me cogieron. Tenemos que salir huyendo más hacia arriba y lo que hacía, no, o sea, en mi conocimiento, o sea, como persona que habían 20, lo que yo hacía era arrodillarme y pedirle a Dios que no me fuera a pasar nada, que no nos fuera a pasar nada porque estábamos prácticamente a la deriva en una playa y solo imploraba a Dios. Cuando ya de eso, a la madrugada, hicimos nosotros, las personas nos dijeron, ya podemos regresar a una embarcación que había a la orilla del río. Nosotros nos regresamos en 4 patas, escondiéndonos, pero ya dijo, ya no hay nada. Pero solo Dios sabía lo que nos esperaba esa madrugada. Ya nosotros amanecimos y todo estaba calmado. Cuando de repente eran las 5 de la mañana, 5:30, volvieron a hostigar y en eso bombardearon el ejército, bombardeó de lo alto, nos hostigó y en eso, del transcurso del bombardeo, o sea, que nos tiraron, una bala impactó en mi pie izquierdo. Esto fue algo impactante que yo no desconocía por completo lo que a mí aquí en adelante me podría pasar. Recuerdo que lo único que yo hice fue ver y yo miraba un hueco tan grande, tan inmenso. Y los civiles lo que hicieron fue salir, mire que hay civiles, mire que hay. Ellos bajaron ya la guardia, como que ya bajaron. Y a mí me sacaron de ese lugar hacia el hospital. En el trayecto del camino nos hicieron otro disparo. Lo único que recuerdo fue que yo entré al hospital, de ahí me fui al hospital local y lo que hicieron fue dormirme. Y cuando yo desperté eran las 9 de la mañana y me pregunté qué fue lo que a mí me pasó. O sea, aún no lo asimilaba, ¿sí? El impacto que yo iba a tener aquí en adelante. O sea, yo, ¿qué me pasó? Y recuerdo que me dijo un coronel, me dijo él, eso le pasa a usted por estarle, pero ¿qué? Yo soy una persona que desconozco de todos estos temas, no conozco nada, soy una niña. Me pidieron los papeles, yo solo contaba con el soporte, o sea, de un carnet de mi EPS. De ahí me trasladaron, o sea, de eso que él me dijo, me trasladaron a un puesto y de ahí me trasladaron hacia un árbol grande. Y ahí me mantuvieron hasta las 3 de la tarde. De ahí me sacaron en helicóptero a una base y ahí me sacaron a Villao en avión y de ahí acá a Bogotá en el Simón Bolívar donde recibí las atenciones. ¿Qué es lo más duro que, o sea, a mí me impactó esto? Como dijo la compañera, mis sueños se fueron porque también mi sueño era ser policía. Y es un impacto que me dolió mucho. Y ha sido difícil porque no recibí las mejores atenciones de una entidad que debía haber recibido como persona, como joven. Digo así, hicieron lo que quisieron quizás conmigo, no fueron las mejores cirugías en mi pie.
Duré 2 meses en el pabellón Simón Bolívar. De allí salí. Mis padres también desconocían lo que a mí me habían pasado. Para ellos fue algo muy difícil. Yo salí del hospital y salí con herida, o sea, con secuela. De todo ese trayectorio que pasó, que yo salí, mi madre fue notificada de que a mí me habían matado. Y ella, desesperada, lo que único que hizo fue recurrir a las personerías y dar con mi paradero. Ella lo que hizo fue, mi familia, mi madre, me vino a Bogotá y me recogió, me llevó hacia el municipio donde yo vivo actual. De aquí empieza una batalla con mi vida, o sea, digo yo, con mi salud, porque lo único que yo recibía era discriminación de un hospital, porque yo cada nada había por urgencia, porque mi pie se inflamaba, se infectaba, y lo único que le dijo a mi madre un doctor: no la traiga más acá, mire a ver qué hace con su hija, a ver qué hace. Lo único que yo hice en ese tiempo, quedarme un tiempo quieta. Retomé otra vez de volver al hospital, y revolví otra vez, volví al hospital, me programaron cirugía plástica, entonces ya vino el apoyo de mi padre, de ellos. Me operaron, digo yo, así lo digo, mal, porque aún tengo secuelas. Yo creo que es más visual la cirugía que me hicieron tan mal. De allí salí ya con secuelas, seguí lo mismo, con úlcera. Seguí con úlcera y ya dije no más, yo no vuelvo al hospital. Entonces me dijo el doctor: tiene que volver porque usted tiene que tener un control. Y recuerdo tanto eso, yo lo guardo aún hoy, ese papel. Me vio por último el doctor Noriega, cirujano. Me dijo: hay que hacer una amputación de su pie. No hay más que hacerle, señora Marisol. Y es un impacto que a mí me dolió tanto, pero dijo: y espero la respuesta de sus padres para tal fecha. En el transcurso como en mayo, yo le dije no. Y guardé yo lo que hice fue guardar eso. Dije: de aquí no vuelvo más al hospital, no vuelvo. No volví. Ya era madre, también soy madre, como mi compañera. Dios me regaló 2 hijos varones y una hija. ¿Qué hice yo en el transcurso de esto? Lo voy a contar así. Lo que hice fue retirarme y tomar como decisiones, o sea, me tuve con mis hijos y, como dijo ahí la compañera, me fui otra vez a donde habían ocurrido los hechos. Lamentable, allí recibí las peores situaciones de esa pareja que tuve, porque lo único que hizo fue maltratarme, humillarme. Pero debido a eso encontré una doctora y gracias a Dios fueron contundentes estas palabras que ella me dijo. Le dije yo: doctora, era una psicóloga, le dije: doctora, yo sufro mucho porque tengo esta herida en mi pie. Yo llegué llorando a ese despacho y le dije: mira, yo llevo tantos años con esta secuela, no me sano, ¿yo qué hago? Me puse a llorar. Y me dijo la doctora, y esas palabras las llevo muy dentro porque son palabras para uno, diría, de firmeza. ¿Qué me dijo la psicóloga? El día, Ana, que tú sanes la herida esa secuela de tu corazón, de tu mente, ese día, Ana, usted es sana. Yo me quedé pensando, dije: ¿cómo así? Me vine, llegué y me senté a reflexionar. Yo dije: tiene verdad, la doctora tiene toda una razón de que si yo no me perdono, si yo no salgo de esto, yo no voy a salir nunca. Y entonces tomé esas palabras y las puse, como dicen, en mi posición, y entonces empecé: yo me voy a alentar, yo puedo alentarme. Y me alenté en 6 meses. Fue algo que Dios me dio una victoria, y lo digo así para mí.
Y cuando regresé de pronto donde mis padres, le dije, estoy alentada. Un doctor me dijo, dijo Ana, la felicito. ¿Cómo así, Ana, que usted es alento? Le decía. Fue un impacto, algo bonito, o sea, y hoy en día, de todo ese trayectoria de mi vida, no fue fácil. Salir de todo esto, salí, y hoy en día le doy gracias a Dios, que digo, soy un ejemplo para muchas y para muchos, que uno no se debe quedar en el pasado, uno tiene que perdonar, tiene que salir y siempre tener fortaleza. O sea, ¿cuál es la fortaleza de uno? O sea, para mí hoy en día, Dios fue el que me dio esa fortaleza y me ha dado victoria grande y lo he podido mostrar ante mi familia, ante mis hijos. O sea, yo tengo mis hijos y yo le digo, uno tiene que ser valiente, uno no se tiene que dejar, o sea, llevar por una pena, porque ya no hay solución, y lo digo así, para uno una condición de discapacidad ya no hay, lo que hay es que seguir adelante con los sueños, con las metas, y darle mucho ejemplo a muchas personas que hoy en día están ahí, como en ese espacio, yo no puedo, uno puede. Y eso ha sido como mi reflexión de hoy en día como persona, en la condición de que en mis hechos que pasaron tan jóvenes, que no es fácil, no es fácil, porque hay muchos sueños que se derrumban, muchos sueños que se cayeron y que no los vuelve uno a construir, pero de salir adelante es la mejor forma, o sea, de la mejor forma y de la mejor manera es perdonándose, amándose uno como es y aceptándose de la mejor manera como es uno. Entonces, eso sería mi historia. Muchísimas gracias. La Comisión de la Verdad reitera que le creemos a las víctimas y que hemos estado escuchándolas con toda la atención. Escuchamos con todos los sentidos. Ahora, para profundizar y comprender mucho mejor lo que significan las violencias basadas en género que experimentan mujeres con discapacidad, su instrumentalización en el marco del conflicto armado y los imaginarios y prejuicios que aún persisten frente a la discapacidad, vamos a escuchar a una experta, a Sabrina Pachón. Ella es una mujer sorda y activista. Bienvenida, Sabrina. Muy buenos días, de verdad muchas gracias por esta invitación a poder participar y conocer las experiencias desde las mismas personas que han sido víctimas de todo este proceso y dar esta posibilidad a las mujeres de participación, que es un momento difícil para cada una. Bueno, desde mi opinión y desde mi experiencia, siempre viendo y conociendo todo el proceso de las mujeres con discapacidad, normalmente, tradicionalmente, se ha pensado que la mujer con discapacidad tiene en sí misma una doble vulnerabilidad. Ser mujer y tener discapacidad, pero lo cierto es que no se trata de una vulnerabilidad con la que nacemos, sino que por el contrario nos la imponen aquellas personas que tienen el poder y que en virtud de ello se apropian de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro cuerpo y siguen vigentes en esta actualidad. De ahí las mujeres con discapacidad no solo son dueñas de sus cuerpos ni de sus vidas bajo la idea de que somos sujetos de cuidado, sino que realmente nosotros no somos vistos como sujetos de derechos, ¿sí? Las mujeres con discapacidad no somos vistas como sujetos de derechos. Entonces, ese derecho nos lo han quitado. Esa forma de pensar
viene dándose en la actualidad y se ha naturalizado. ¿Qué ha pasado entonces, esta situación que ha pasado en el marco del conflicto armado? A las mujeres con discapacidad se les ha tratado como cuerpos disponibles para servir a intereses instrumentales. Somos abusadas fácilmente y las mujeres entonces no se les pregunta directamente, sencillamente las mujeres son expuestas y son utilizadas, son instrumentalizadas. Desafortunadamente, quien las ofrece son normalmente las familias, los padres, los hermanos, los esposos. Sí, como somos mujeres con discapacidad, no necesitamos entender, no tienen comprensión y entonces son ofrecidas a todo este proceso. No se tienen en cuenta sus vivencias, sus experiencias, no se reconoce que ellas necesitan hablar, que son personas con discapacidad y que tienen menos valía. ¿Sí? Entonces, en este conflicto armado, las mujeres deben callar, las mujeres con discapacidad no son importantes, no valemos, no necesitan hablar, no pueden contar. A nivel nacional, de acuerdo a las experiencias que yo he recibido por parte de otras mujeres, ¿qué sucede con esas mujeres que están en los conflictos, al interior de esos conflictos? Son negociadas, son llevadas a la prostitución, se ponen a disposición de otros grupos y no tienen la posibilidad de ser respetados, y en los pueblos, en las regiones lo saben y eso se naturaliza, ¿sí? Se ve como algo bien porque son personas con discapacidad, ¿sí? Eso está bien, esas decisiones están bien. Entonces, es como, no es necesario entenderlo, no necesita aceptar, tomar decisiones, sino que es fácil de instrumentalizarlas, de aprovecharnos de esa situación. Y aún más, si son mujeres, pues no hay necesidad de explicarles. El uso que se tiene, la lógica que se tiene es que deben ser usadas porque son mujeres. Son mujeres vulnerables, que hay que cuidarlas, y esas mujeres, gracias a quienes nos cuidan, las mujeres deben agradecer, ¿sí? Entonces es como que las mujeres tenemos una deuda durante todos estos años porque hemos sido cuidadas por personas que tienen el poder y finalmente somos instrumentalizadas y utilizan nuestro cuerpo, ¿sí? Y nos llevan como un bien público, ¿sí? Nos ofrecen como un bien público, no tenemos privacidad, no tenemos intimidad. Dentro de los grupos armados también somos ofrecidas, somos instrumentalizadas con el objetivo de que nuestro cuerpo, nuestra vida finalmente se dañe, ¿sí? Nuestra vida, nuestro cuerpo no sirve, no tenemos la misma condición de otro ser humano. La instrumentalización de las mujeres con discapacidad está intrínsecamente ligada a los estereotipos y a las concepciones sobre quiénes y de qué no es capaz la mujer con discapacidad. Se piensan que lo que se dice, que nosotros somos vistas como personas llenas de sexualidad, estamos más como objetos sexuales o debemos estar dentro de los hogares y debemos aceptar cualquier propuesta sexual. Y así no debe ser, nuestro cuerpo debe ser respetado, nuestro cuerpo no es público. Y también tenemos derecho a nuestra intimidad, a nuestra sexualidad, a tomar decisiones frente al tema. Muchas gracias, Sabrina, por ayudarnos a comprender que los impactos de las personas con discapacidad
trascienden la crueldad deshumanizante hacia y desde la discapacidad. Vamos a escuchar y a ver un video sobre los impactos y afectaciones diferenciales con discapacidad, justamente esto en el marco del conflicto armado. En Colombia hay registradas 397.000 víctimas del conflicto armado con discapacidad. Hay un relato ausente en la narrativa del país, aquel que integra la discapacidad y su relación con el conflicto armado, pues no se estudia ni se investiga, tampoco se visibiliza ni se comprende. En Colombia hay registros y procesos sobre las personas con discapacidad física en el marco del conflicto armado. Sin embargo, hay un subregistro y discordancia entre las cifras oficiales. Más aún, en el país no ha habido investigaciones, acciones, registros o información clara sobre los impactos del conflicto armado en la salud mental de la población. La Comisión de la Verdad busca comprender la multidimensionalidad de la relación discapacidad y conflicto armado. Hasta el momento, los hallazgos han permitido entender que las personas víctimas del conflicto con discapacidad han vivido un quiebre en los proyectos de vida, han soportado discriminación y exclusión de las dinámicas cotidianas, de los servicios de atención y del sistema educativo. Han tenido mayores obstáculos económicos, sus familias y redes de amigos se han transformado, han sufrido impactos psicosociales y han quedado más vulnerables ante nuevos episodios de violencia. Bien, si bien las víctimas han experimentado múltiples discriminaciones en razón de su género, su etnia, su discapacidad, también queremos resaltar el valor que han tenido las víctimas para resistir a los impactos de la guerra a través de distintos mecanismos y estrategias. Ahora justamente queremos invitarles a escuchar a una de las mujeres testimoniantes que en este caso nos va a contar sobre la persistencia del conflicto en algunas regiones del país. Por esta razón vamos a mantener la reserva de su identidad y en este caso le vamos a llamar María. María es una mujer con discapacidad preexistente y es víctima del conflicto armado. Bienvenida, María. Muy buenos días, mi nombre es María, soy una mujer con discapacidad y víctima. He tenido obstáculos, pero ante todo soy una mujer luchadora y seguiré luchando de la mano de Dios. La parte más importante de mi vida en el transcurso de todos estos años es poder comprender las leyes y derechos que existen en el ámbito de ser mujer y persona en condición de discapacidad. Los temas centrales son la discriminación por obtener una discapacidad y un hecho victimizante. Teniendo 19 años, viví un desplazamiento forzado con mi bebé en brazos y esa era mi mayor fuerza para empezar una nueva vida en otro territorio, tener a mi hijo. Los impactos que más afectan mi vida es sentir el rechazo de mi hijo y mi familia por tener una discapacidad. Ese es el temor más grande que siento en este momento, que más adelante pueda ocurrir. Las barreras encontradas en mi vida son no contar con el apoyo laboral y no tener un buen servicio de salud cuando no cuentan las EPS con un funcionario con capacitación. No hay dignidad hacia nosotros. Es una falta de respeto que vulneran nuestros derechos cuando nos solicitan un certificado médico de discapacidad cuando la discapacidad se nos nota.
Afrontar la dura realidad no era fácil, pero lo logré. Gracias a Dios y a una persona que creyó en mí, me brindó la oportunidad de empleo y gracias a mis padres, quienes eran las personas que cuidaban de mi hijo mientras yo podría estudiar y terminar mis estudios. Gracias a Dios, hoy puedo decir que soy una mujer graduada de bachiller que enfrentó muchos obstáculos con mi hijo en brazos, pero gracias a Dios, hoy mi familia y mi hijo se sienten orgullosos de ver la manera en cómo he sabido enfrentar la vida, como me la han puesto. Y la seguiré luchando porque sé y siento que soy una mujer guerrera y no quiero volver a vivir lo que viví y por eso pido paz. Muchas gracias. Gracias, María, por su intervención. De nuevo contaremos con los comentarios de la activista sorda Sabrina Pachón. Sabrina, por favor, le pedimos que nos ayude a entender más sobre las violencias institucionales que enfrentan las personas con discapacidad, sumadas a las violencias de género y a la desprotección del Estado. Bien, muchas gracias por esa pregunta. Como ya lo había dicho, y frente a cómo se concibe la mujer con discapacidad, que normalmente vale menos, tiene menos valor que las otras personas, en mi opinión, las personas con discapacidad, las instituciones frente al tema de las mujeres con discapacidad, ellas mismas deben ser reconocidas como víctimas, pero esa información las personas externas no las reconocen como víctimas. Entonces, si no hay ese reconocimiento, si no se utiliza, le quitan esa posibilidad de reconocerse como víctima, es uno de los peores derechos que se están violentando en este caso, porque no tiene la posibilidad, desaparece ese sufrimiento y todo ese proceso que ha tenido que vivir la persona con discapacidad. Eso quiere decir que la vida no vale, la vida de esa persona, de esa mujer con discapacidad no vale, no sirve, porque es mujer, por el género o por la discapacidad, porque tiene estas dos condiciones. Entonces las prácticas de toda esta situación se ha venido normalizando. Las entidades de salud, las entidades de trabajo, los servicios que ofrece el Estado, las diferentes organizaciones lo ven como bien y ese es el discurso que se viene repitiendo durante años. Y las mujeres con este sufrimiento han tenido que callar durante años su dolor, sus experiencias, sus vivencias, porque las personas a su alrededor no les interesa esas experiencias, esas vivencias, porque no me interesa, porque no les interesa, porque no es importante, y eso debemos cambiarlo. Las personas con discapacidad somos víctimas como cualquier otro ser humano que también ha vivido este proceso de sufrimiento, de experiencias, de vivencias, y debemos ser reconocidos como iguales, debemos decir, y nosotros tenemos el derecho a decirlo. No es con esa actitud de lástima, pobrecita esa persona no entiende, o es que son imaginarios que tiene la persona, o normalmente las personas hablan desde lo que creen y piensan, hacen supuestos, pero no escuchan realmente a las personas que han vivido esa situación. Lo que se habla en la televisión no es cuántas veces los discursos han sido discriminados, los discursos de estas mujeres, porque en el caso de las personas sordas, porque son sordas no entienden, entonces eso quiere decir que si no oye, entonces su capacidad cognitiva está limitada. No, es que eso es lo que siempre se viene diciendo, como pasa con las personas ciegas, que porque no ven, entonces no saben. No, perdón, necesitamos cambiar esa normalidad que tiene el Estado frente a esta situación y cambiar el discurso. No es hablar de pobrecitas estas mujeres, y a veces el enfoque de género se da solamente desde lo estadístico, de cuántas mujeres, ¿sí? Del número, pero el enfoque de género es mucho más allá, es mucho más profundo, no es solamente números. Entonces, esta situación
trae una cantidad de consecuencias que si yo como mujer con discapacidad veo que no, que realmente no soy valiosa, entonces finalmente el Estado no le pregunta directamente a las personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad. Normalmente van a recoger información, las experiencias, las vivencias, pero no se le pregunta directamente a estas mujeres. O se les pregunta, pero o finalmente se llevan la atención las personas que conocen sobre estas vivencias. No dan la posibilidad de que estas mismas mujeres puedan responder. Si no hay interés porque estas personas puedan responder directamente. Debemos respetar que sean ellas mismas las que den la información y no que otras personas que no tienen ningún tipo de limitación, de discapacidad, que no ha vivido estas experiencias, hable por nosotros, no. Entonces, mejor escuchamos a su familia, a sus padres, a sus hermanos. No, debemos cambiar estas costumbres. Debemos reconocer que las mujeres con discapacidad también son víctimas y que se debe reconocer el valor desde sus experiencias. Cuando nosotros como Estado entendamos que las mujeres con discapacidad también son víctimas, los discursos y sus vidas se van a poder mostrar, se van a poder visibilizar y entender realmente, conocer sus historias a partir de todo este proceso de los conflictos armados, conocer las historias, las vivencias que han tenido. Eso genera una riqueza para conocer cómo ha sido este conflicto, tener más detalles para poder entender y que realmente se puedan ejercer procesos de acuerdo a las necesidades de esta población con discapacidad. ¿Cuáles son las formas que ellos requieren? Las mujeres necesitan ser atendidas. Entonces, si ya en el momento del posconflicto, es necesario invitar también a las mujeres con discapacidad a que participen en estos procesos, en la Comisión de la Verdad para la resolución de todas las situaciones que ellas han vivido, que las mujeres con discapacidad puedan ser parte de este proceso de buscarse esa resolución jurídica también y que sean ellas mismas las que puedan contar la verdad. Muchas gracias a la experta Sabrina Pachón por sus reflexiones y su análisis en el marco de esta reflexión sobre el Estado y las políticas públicas. Pero ahora vamos a entrar en el terreno de las resistencias desde la cultura y el arte que han sido tan socorridas, tan usadas en todos los territorios de Colombia. Queremos ahora escuchar a Uribia Narváez, que nos va a acompañar de manera virtual. Uribia es integrante del equipo de la Estrategia Cultural y Artística de la Comisión de la Verdad y nos va a ayudar a entender cómo la cultura y el arte hacen parte también de los procesos de afrontamiento y de resistencia social. Uribia también nos va a hacer como la antesala para conocer el proyecto Los Lienzos de la Verdad, que más adelante abordaremos con una de sus protagonistas. Bienvenida, Uribia, te escuchamos. Muy buenos días para todos, para todas. Gracias, Mónica, por esa introducción. Como bien lo mencionas, nosotros desde la Estrategia Cultural y Artística de la Comisión de la Verdad también hemos venido desarrollando estos procesos de reconocimiento de esas acciones que se han venido haciendo en cada uno de los territorios en función de lo que tú manifiestas en temas de resistencia, afrontamiento, y que de alguna manera nosotros no tenemos como una apuesta directa solamente desde el arte y desde la cultura para poder visibilizar estos procesos, sino que lo hemos entendido como un pretexto para poder nosotros hacer el trabajo mancomunado con los territorios, las comunidades, que a través de estas diferentes manifestaciones culturales y artísticas de alguna manera han visto la posibilidad de poder sacar, sanar, contar, conmover desde sus propios relacionamientos con estas diferentes manifestaciones artísticas, llámese pintura, llámese teatro, llámese danza, llámese canto. Estas personas de alguna manera también han podido visibilizar esos procesos y de alguna manera encontrar caminos para empezar a entender
estas verdades históricas que dentro de los territorios y que dentro de estas mismas comunidades se han venido desarrollando, y que nosotros también como Comisión de la Verdad hemos puesto estos espacios también de entender y de escuchar a través de estas diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Como bien lo mencionaba, nosotros dentro de la estrategia cultural y artística tenemos algunos procesos que de alguna manera reconocen esas apuestas institucionales, organizacionales, comunitarias que hacen estos territorios en relación a la construcción de verdad, y que de alguna manera han permitido que estas personas puedan también contar de manera distinta estos procesos, y que de alguna manera nosotros lo hemos tenido en cuenta para empezar a conocer y también a entretejer dentro de otras comunidades estos procesos. Y es particularmente lo que mencionabas acerca de los lienzos de la memoria, que hace parte del proyecto de Casas de la Verdad con Sentido, que es un proyecto que más allá de poder hacer estos reconocimientos de estos procesos, busca también esas nuevas apuestas que desde la cultura y que desde el arte podemos nosotros empezar a trabajar con estas comunidades para entender esos procesos también de no repetición dentro de los contextos a partir de estas manifestaciones culturales y artísticas. Es de esta manera como en el territorio de Arauca, con algunas comunidades indígenas, algunas comunidades afro, con algunas comunidades también que requieren también de la atención desde el arte y desde la cultura, que empiezan a hacer estos procesos de manifestación. Empezamos a entender cómo a través de lienzos de la memoria, por ejemplo, que fue un proyecto en el que a través de una metodología llamada AIRE, la organización Proacto empezó a hacer ese reconocimiento de esa construcción de esos hechos históricos de verdades que de alguna manera en estos territorios tan lejanos, que ahorita Emérita un poco nos contará cómo se ha venido haciendo estos procesos, empezaron a narrar estos hechos a través de la pintura, a reconocer de alguna manera ellos también la manera de ser escuchados y también de ser comprendidos dentro de este proceso de construcción de estas verdades, y también esas implicaciones que el conflicto armado ha dejado en estas comunidades. Para nosotros es muy importante y no solamente desde una connotación de inclusión, sino también desde un tema del reconocimiento a la labor que hacen estas comunidades, que hacen estas organizaciones que muy poco son visibilizadas, porque consideramos a veces que solamente esas prácticas culturales y artísticas canónicas reconocidas son las que permiten de alguna manera visibilizar estos procesos, pero nos hemos dado cuenta que también estas comunidades han encontrado otros procesos y otras formas de poder contar su historia a su manera, en la forma en que lo han venido afrontando, en la manera en que lo han venido resistiendo, y también de escuchar a partir de ahí nuevas propuestas para la no repetición del conflicto armado en Colombia. Entonces, Emérita, que es una de las personas que nos ha venido acompañando en todo este proyecto de Casas de la Verdad con Sentido, y de otros procesos también que hemos hecho nosotros como la estrategia cultural y artística, ha también participado en estas apuestas, en estos procesos de construcción, y que ella a través también de su testimonio el día de hoy puede contar cómo el arte y la cultura ha generado ese impacto positivo de poder conmover, de poder contar, de poder sanar, de poder sacar y mostrar estos procesos de reconstrucción de esos tejidos sociales que en las comunidades tan fragmentados se ha visto a partir de estos hechos del conflicto armado. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Uribia, por sus reflexiones, y para seguir ahondando en estas reflexiones en la relación en lo que ha hecho el arte y la cultura, le damos la bienvenida a Emérita Izaza, quien ha participado en asociaciones de personas con discapacidad y ha venido acompañando procesos organizativos con las víctimas, y quien participó también en este proceso, en este proyecto de los lienzos de la verdad. Señora Emérita, cuéntenos por favor, ¿quién es usted y qué hechos ha vivido en el marco del conflicto armado? Bueno, soy una mujer con discapacidad. Soy víctima del conflicto armado
por motivo, he perdido mis hermanos, mis sobrinos y también a mi hija que está desaparecida. Se encuentra desaparecida en San José del Guaviare. Hasta el momento no sé nada de ella, pero sí quisiera saber qué pasó con ella, a dónde está, qué hicieron, está viva, está muerta, quiero saber de ella. Señora Emérita, los hechos vividos nunca se olvidan, ¿sí? Es realmente difícil, pero existen formas de sanar, existen formas de poder recuperarse. Y en ese escenario, en relación con esto, ¿cómo ha contribuido el arte y la cultura en su proceso de sanación? Para mí el arte y la cultura me ha servido porque me ha ayudado a perdonar a las personas que me hicieron tanto, que me hicieron daño, de mi familia, de mi hija. Y eso me ha ayudado a superarme, a olvidar, a sanar y a tener más tranquilidad en mí, más paz en mí y poderme integrar más con la gente y poder también ser más participativa, ser más positiva, tener más positivo entre uno mismo y me considero una persona muy emprendedora, una mujer muy emprendedora, porque siempre me he enfocado a mirar hacia adelante, hacia arriba, como lo dice el cuadro allá. He mirado lo alto porque nosotras como mujeres tenemos que estar arriba, en voz de los que no pueden estar hoy en este momento, estamos nosotras representándolos a ellos. Entonces hoy me siento muy contenta, muy feliz, porque he participado en este espacio y porque me han dado la oportunidad y por parte del arte he aprendido a superarme en muchas cosas. ¿Y qué ha significado para usted tener una discapacidad en un territorio difícil siendo mujer? Es muy difícil nosotras como mujeres tener una discapacidad. Por la discapacidad mía no fue por del conflicto, fue porque tuve una caída, estaba trabajando en la finca, me caí del techo de la casa, tuve esa discapacidad, pero fue muy difícil, es muy difícil llevarla, pero también es muy superable, porque nosotros como mujeres no debemos de dejarnos llevar porque tengamos una discapacidad, no quiere decir que no podemos también salir adelante. Lo que más me duele en el departamento es que nosotros, nuestra población, tanto mujeres como hombres, como madres de familia, que somos nosotros de nuestros hijos, y los padres que también tienen sus hijos, es muy difícil que no tengamos un empleo, no tengamos un trabajo, no tengamos el apoyo de las entidades departamentales y municipales para poder sacar a nuestras familias adelante. Eso es muy triste y muy doloroso y muy difícil para nosotros como nuestra población llevarla. Entonces sí quisiera, ¿verdad?, en este espacio pedirle el apoyo de todos ustedes para que nos apoyen en nuestro departamento y que la cultura se siga llevando y que sea algo que nosotros como población, que el que trabaje con la pintura se pueda vender, se pueda hacer algo con ese trabajo que nosotros hagamos en nuestro departamento y que siga apoyándonos en la agricultura. Y que las entidades que nos apoyen más, que no nos vulneren nuestros derechos, porque ya que en nuestros espacios siempre nos obstaculizan, donde nos colocan obstáculos y nosotros como mujeres vamos allá, o toda la población, porque hay muchos, no solamente mujeres, a que no nos obstaculicen nuestros espacios y van y nos colocan a motos, carros, y ¿qué les dicen? Uno dice, qué pena señor, quíteme ese carro de ahí no es el espacio de usted, respétenos nuestros derechos, nuestros espacios. ¿Sabe qué nos dicen? Vayan y quítelo usted. Es falta de respeto, falta de más dignidad hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos bastante vulnerables sobre ese tema. Muchísimas gracias, Emerita, por compartir con nosotros su relato. Su verdad contribuye a comprender la relación entre discapacidad y conflicto armado. Así es, muchas gracias, Emerita, Astrid, por este diálogo que nos llevó al territorio de Arauca. Viajamos un poco hasta allá y nuestra solidaridad también con las víctimas de Arauca y agradecemos también su resistencia como territorio. Además de los objetivos del esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de dignidades y de responsabilidades, la Comisión de la Verdad trabaja para promover la convivencia y para aportar al tejido social
en clave de no repetición del conflicto armado. Por eso en este momento queremos hacer un nuevo diálogo con las personas que nos acompañan, las participantes, para que dejen un mensaje en relación con una pregunta que es fundamental siempre para la comisión. ¿Qué recomendaciones tendrían para que estas situaciones hoy expuestas no se repitan y para que podamos promover la convivencia desde la inclusión de la discapacidad? Entonces vamos a tener 2 minutos por cada persona y vamos a empezar con Jessica Paut para que por favor pueda conversar. Vamos a repetir la pregunta: ¿qué recomendaciones tendrían para que estas situaciones expuestas no se repitan? Creo que para que no se repita, todos tenemos que estar en igualdad de condiciones. Es muy importante, porque muchas veces cuando estamos en la situación nos damos cuenta de lo que realmente nos sucede. Y si desconocemos de... Sí, pues mi recomendación sería que no haya, pongamos que nosotros los civiles nos respeten nuestra vida y nuestro derecho, porque nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto armado. Esa sería mi recomendación, que nos respeten la vida, porque fuimos personas víctimas de un conflicto armado que no tenemos nada que ver, que somos inocentes, y pues esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias. Bueno, mis recomendaciones serían pues que el Estado y la humanidad respeten nuestros derechos, porque nosotros, tanto como mujeres y como hombres en condición de discapacidad víctimas, no pedimos ser víctimas ni pedimos ser personas en condición de discapacidad. Los hechos ocurrieron porque así de pronto Dios lo quiso, o por X o Y cosa. Pero no pedimos estar en el lugar en el que estamos, pero sí exigimos respeto y derechos para nosotros. Que no nos miren como personas menos que nadie. Somos personas en condición de discapacidad, pero somos muy capaces de enfrentar la vida. Muchísimas gracias, María.
Y finalmente, Sabrina, como activista sorda, ¿qué recomendaciones damos para la convivencia y para la no repetición desde este escenario de hoy? Bueno, tengo 3 recomendaciones. La primera, que haya claridad en el concepto de discapacidad, pero que realmente haya un cambio sistemático en la comprensión de la discapacidad, en el que se abandone la mirada excesiva de que somos cuerpos y se explore, se visibilice y se atienda la discapacidad en relación con la salud mental, la emocionalidad, qué es lo que pasa realmente, esa relación, cuál es la relación, no que se enfoque en el cuerpo. Claro, es importante, pero no es suficiente. No es suficiente, no solamente somos cuerpo, nosotros como mujeres con discapacidad en general, no solamente somos cuerpo, sino que también yo, en mi caso como Sabrina, no me identifico solamente con el cuerpo, mi identidad va más allá del cuerpo y necesitamos que las personas nos vean de esa manera, ¿sí? Que me vean no solamente desde el cuerpo, sino que entiendan mi voz, mi pensar, mi forma de comunicarme. No es pensar en qué le falta a Sabrina en su cuerpo, sino desde sus experiencias. ¿Qué puede aportar Sabrina desde sus experiencias a la sociedad? En segundo lugar, hablar de la accesibilidad. Normalmente hablamos de historias, de hacer adaptaciones, de los libros para las personas ciegas, hacer ajustes, pero la accesibilidad también debe tener en cuenta que las personas, en este caso las víctimas, sean quienes participen, sean estas personas los protagonistas y puedan contar sus historias. Eso también se refiere a accesibilidad. Y en tercer lugar, que la unidad de búsqueda de desaparecidos debe empezar a investigar y a consultar acerca de las personas con discapacidad que están desaparecidas. ¿Qué ha pasado con esas personas? Porque a veces dicen, ah, no, es que ya, se murieron y ya. Pero ¿esa es la verdad? ¿O están desaparecidas? ¿Qué fue lo que pasó con esas personas? ¿O por qué murieron? ¿Por qué esas personas con discapacidad desaparecieron? Si esas vidas también son importantes, si es importante contar cuál fue la situación que vivieron, por qué fueron víctimas, por qué desaparecieron. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes son los responsables? Y eso también se tiene que visibilizar en Colombia para que se entienda y se sepa que las personas con discapacidad también son víctimas. Escuchamos con todos los sentidos sus recomendaciones, sus historias, sus voces, sus testimonios. Queremos agradecer a cada una de las personas que nos han entregado su testimonio. También queremos agradecer a las entidades de cooperación y a la red de aliados y aliadas que han venido acompañando en la implementación de nuestro mandato desde el año 2018 y hoy nos permiten tener este espacio de escucha público para tratar de comprender desde un enfoque interseccional, es decir, desde el enfoque de género y de discapacidad, los entramados sociales, culturales y políticos del conflicto armado. Moni, también queremos agradecer a los distintos procesos organizativos y asociativos que desde los territorios se han creado para acompañar a las víctimas y personas con discapacidad en la lucha por la exigibilidad de sus derechos. Vamos a ver un video ahora. Es un resumen de algunas de las recomendaciones que hemos recogido en los diversos espacios de escucha privada. Las mujeres que nos hemos reunido acá somos resultado de procesos que hemos desarrollado en los territorios y venimos desde el sur del país, hemos atravesado la costa caribe, los municipios, los departamentos de nororiente, en procesos en los que nos hemos encontrado una y otra vez para conversar, para escucharnos, para poder entender qué es lo que nos ha pasado y a partir de esa comprensión, como mujeres y como víctimas de discapacidad en medio del conflicto armado, hemos establecido
estas recomendaciones. En este proceso de diálogo social surgieron algunas recomendaciones para sentar las bases de la no repetición de la violencia. Entre ellas, visibilizar que el conflicto armado generó discapacidades en miles de víctimas y que las personas con discapacidades previas fueron más vulnerables al conflicto. Ayudar a cambiar el imaginario que le da menor valor a las personas con discapacidades y por el que pueden ser instrumentalizadas. Promover que los grupos armados, legales e ilegales, se comprometan con no usar artefactos explosivos improvisados, como las minas antipersonales, y que no bombardeen ni inicien combates cerca de la población civil. Ampliar la oferta educativa y laboral para personas con discapacidad. Capacitar a los funcionarios públicos para que escuchen y atiendan de manera adecuada. Garantizar la atención pronta y especializada que brinde bienestar físico, mental y emocional a las víctimas. Promover acciones que desestigmaticen a la sociedad civil y a los excombatientes en los territorios. Muchas gracias a quienes nos han acompañado conectados a través de las redes sociales de la Comisión de la Verdad, desde todos los territorios, comunidades y organizaciones. Esta escucha atenta que realiza y promueve la Comisión de la Verdad tiene sentido si llega también a los oídos y a la conciencia de la mayor cantidad posible de colombianos, quienes seremos las personas que garantizaremos que la violencia del conflicto armado contra las mujeres y las personas con discapacidad no se repita. Gracias por acompañarnos en este espacio de escucha. Género, discapacidad y conflicto armado. Cuerpos, mentes y emociones invisibles. Les invitamos a seguir las redes sociales de la Comisión de la Verdad. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Nos encuentran con @ComisiónVerdadC y también seguir los contenidos que compartimos en nuestra página web comisiondelaverdad.co. Agradecemos también que sigan los podcasts en nuestras plataformas de podcast, así como los contenidos de radio y televisión que compartimos en nuestra red. Gracias por escuchar. Hasta pronto.